Buenos días, casi tardes, gracias por estar aquí presentes. Dentro de las actividades por los 80 años de la Facultad de Ciencias, tenemos ahora un super invitado de lujo, muchas gracias, el doctor Miguel Ángel Alario y Franco de la Universidad Complutense de Madrid. Aceptó venir a darnos una conferencia sobre la tabla periódica y este es algo excepcional porque es un gran químico, un gran académico muy reconocido, así que es un honor que haya aceptado venir el día de hoy. Yo nada más estoy aquí para darles la bienvenida porque esto es algo raro, es un químico que es amigo de físicos. Es sorprendente. Entonces, le toca a un físico hacer la presentación del historial. Yo lo leí, verdaderamente es excepcional. Así que muchas gracias, Alario, por estar aquí. Muchas gracias, Raúl. Y te paso el micrófono. Durante una sesión de pósters con trabajos en cartel, en un congreso de la Sociedad Americana de Materiales, la Material Research Society, nos encontrábamos un poco aburridos exponiendo nuestro trabajo cuando llegó un joven, y digo joven porque es un año menor que yo, y se presentó con nosotros y empezamos a platicar. Platicamos de todo menos del trabajo, ¿no? Nunca se atrevió a preguntarnos nada sobre el trabajo y empezamos a hablar del futuro de la superconductividad de alta temperatura de transición y también de cuestiones más bien familiares, dado que dos de los que presentaban ese trabajo eran las hermanas Marquina, que eran hijas de refugiados españoles. Entonces se habló de España, de la superconductividad, etcétera. Yo he de confesar que en ese momento yo no tenía idea de quién era ese joven, ¿no? Pero resultó que después de esa plática empezamos a interaccionar, porque esa es la palabra que usa la Real Academia, ¿no? Y como estamos con un español, pues hay que usarla, ¿no? Interaccionar con el joven y desde entonces hemos establecido una amistad que no ha terminado. Hablar de Miguel Ángel Alario Franco, y Franco, de sus logros, sus méritos académicos, me llevaría probablemente todo el tiempo del que disponemos para este evento, de tal forma que simplemente voy a comentar algunas de las cosas que me parecen más relevantes. Recuerden que estamos en una facultad de ciencias en donde la labor principal es la docencia, la enseñanza, de tal forma que una de las cosas que me gustaría destacar de Miguel Ángel es que él fue catedrático de la Universidad Complutense cuando tenía 34 años. En el camino hacia la facultad le pregunté qué exactamente quiere decir catedrático y me contestó que es el equivalente más o menos a un profesor de tiempo completo titular C que manejamos aquí. Bueno, Miguel Ángel fue pionero en la enseñanza de la química del estado sólido y de la ciencia de materiales dentro y fuera de España. Ha dirigido 30 tesis doctorales. Entre sus discípulos se encuentran 14 catedráticos de universidad. Ha sido profesor investigador visitante en las universidades de Cambridge, Grenoble, México, Berkeley y San Diego. Sin embargo, su labor docente no ha menoscabado su actividad de investigación, ya que ha publicado más de 300 artículos
científicos en revistas indizadas que han recibido más de 4.800 citas. También es coautor de cuatro patentes. Creo que decía ¿dos patentes o cuatro patentes? Cuatro. Cuatro patentes. No nos hemos hecho oficio para ganar dinero. Teníamos recibiendo premios. A lo mejor sería mejor idea que Miguel Ángel relatara sus logros directamente. Bueno, ha sido conferencista invitado en más de 30 universidades, en una docena de países, y además también conferenciante en numerosos congresos. Es coautor de un libro de superconductividad que cuando escribió esto decía que era el único sobre el tema en español, pero ya sé que por aquí ya surgió otro, ¿no? Por su grupo han pasado 17 científicos mexicanos, varios de los cuales se doctoraron o hicieron su postdoctorado bajo su dirección. Uno de esos doctorantes más brillantes fue una recomendación que le hicimos nosotros para que lo aceptara, ¿no? Si no es que el más brillante, ¿no? Por último, quiero mencionar que ha sido director de la Facultad de Ciencias Químicas de la Complutense, director de los cursos de verano en el Escorial, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de España desde 1991 y presidente de la misma de 2009 a 2012. Académico de las Academias de Ciencias de Colombia y Argentina. Miembro honorario de la Universidad de Gales, y de la Material Research Society de la India, y ha recibido los siguientes premios: el premio de la Real Sociedad Española de Física y Química, el premio de la Real Academia de Ciencias de la Academia de Ciencias de Granada, el premio Rey Jaime, medalla de la Real Sociedad Española de Química, el premio México en Ciencia y Tecnología, el premio de investigación de la Comunidad de Madrid, Miguel Catalán. Más muchas otras cosas de las que ya no voy a hablar para no quitarle el tiempo a Miguel. Miguel, ahora se cumplen 150 años de la primera publicación de la tabla periódica por Mendeleev y 80 años de la fundación de la facultad. Así que tenemos doble celebración que esperemos que tú alegres. Muy bien. Adelante, Miguel. Muy bien. Te quedas aquí. Sí. Pues yo tengo varios estados de ánimo simultáneos. Estoy emocionado porque, claro, uno se emociona en todos los oficios. Yo recuerdo habitualmente cuando tengo que dar una charla, pues la gente se suele poner nerviosa. Yo también. Yo he dado cientos, miles de charlas. Yo un día estimé el número de alumnos a los que había dado clase y eran 9.000 por lo menos en la universidad. A pesar de todo, pues siempre he estado un poco nervioso. Y recuerdo el ejemplo de un novillero. México y España son los países que promueven la tauromaquia. Pues este novillero era su primera corrida y entonces estaba esperando allí que empezase la corrida y estaba el apoderado. El apoderado es como casi siempre es un banquero que va vestido de marrón, con un reloj de oro muy grande, sortijas, fumando un puro, y estaba allí con el novillero y para animarle le dice: ¿qué, chaval? ¿Estás nervioso? Dice: no señora, no señora. Bueno, yo no estoy tan nervioso como el novillero, pero sí estoy emocionado porque tengo mucho afecto a México. Antes
durante y después de haber conocido a todos estos grandes amigos que enseguida aparecerá el asunto. Entonces, bueno, la relación con México también la tengo familiar. Un hermano de mi abuela vino a México y aquí se quedó, creó una estirpe de la cual pues quedan descendientes que son primos, sobrinos, etcétera. Y luego además es que la relación entre México y España ha sido, no digo de amor y odio, pero en fin, ha habido momentos de grandes dificultades, pero esas ya se han superado y la verdad es que yo creo que los franceses dicen, y esto ya lo he dicho en una ocasión y algunos de los presentes me lo habrán oído, los franceses dicen que todo el mundo tiene dos patrias y que claro, casi siempre una es Francia. Bueno, pues yo tengo dos patrias, una es España y la otra es México. Y no lo digo por hacerles a ustedes el artículo, porque a estas alturas ya sabemos que el hacer la pelota no sirve de mucho. Hay otras maneras de convencer a la gente. Bueno, entonces, dicho eso, pues voy a hablarles a ustedes del sistema periódico de los elementos químicos por el 150 aniversario de Mendeleev. Y para hablar de esto, pues claro, es una cosa de química. Entonces me ha parecido interesante empezar por hablarles a ustedes del primer compuesto químico. El primer compuesto químico en la historia del universo, no en la historia nuestra de la humanidad. Y ese compuesto es un compuesto... ¡Ay, perdón! Esta charla la quiero dedicar a Vivian Marquina Fábrega, una gran amiga, una persona extraordinaria, que bueno, pues fue realmente uno de mis contactos más importantes aquí, aparte de que, como ha dicho Raúl, el presentador, me enviaron a Ángel Arévalo, que es una joya, ya no en bruto, sino que ahora es un investigador destacado en Francia, y bueno, pues fue un personaje inolvidable, tanto personal como familiarmente, y aquí sí que me emociono, como ven ustedes. De tal manera que va por Vivian. Esta es la ocasión en la que yo conocí a los físicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Era un congreso en Interlaken. Esto fue, yo creo, un poquito antes que el Materials Research Society Meeting. Entonces, bueno, pues se habían descubierto los superconductores de alta temperatura, es una de mis líneas de trabajo más importantes, pero no voy a hablar de ello hoy. Entonces estábamos allí, en Interlaken se celebró el primer congreso de materiales y mecanismos de superconductividad y fue en Interlaken, en Suiza. Entonces, de repente estábamos por allí y había españoles, mexicanos, portugueses, uruguayos, argentinos, en fin, había mucha gente. Entonces a mí se me ocurrió poner un cartel y reservar una mesa en un restaurante y convocar a una cena iberoparlante, o sea, que en la que hablasen todos los que hablaban español, portugués, entonces había brasileños, y yo creo que nos llegamos a juntar como 20 y tantos en esa cena, una cena estupenda, aparte de que el congreso realmente fue un congreso muy bueno. Y ahí pues se establecieron muchísimos lazos entre argentinos y españoles, entre uruguayos y brasileños, ahora que fue una cosa realmente estupenda. No, bueno, naturalmente que algo ya se ha dicho y pueden ustedes imaginar que después de tantos años, desde el 88, pues han pasado muchas cosas, casi todas ellas, o todas ellas buenas. Ya aprovecho para recordar que Vivian, bueno, pues tiene dos hermanos que están aquí también presentes y les quiero pues hacer partícipes de este pequeño homenaje. Bueno, la manera de saber si una cosa es importante es muy variada. Uno puede preguntar a los que saben y en realidad yo lo que he hecho ha sido preguntarle al que más sabe. El que más sabe es Google. El profesor Schuller, catedrático de física en San Diego, gran amigo mío, que además es judío, y esto como lo que voy a poner ahora se va a ver, pues es interesante, pues él dice que Google es Dios, porque está en todas partes y lo sabe todo. En cualquier rincón del mundo tiene un ordenador y le pregunta y Dios contesta, Google contesta. Entonces yo le preguntaba a Google si la tabla periódica era importante. Tabla periódica. Y salen 24 millones de resultados sobre la tabla periódica en medio minuto. Después lo pongo en inglés, porque claro, el inglés es la lengua franca, ahora todos hablamos en inglés, en ciencia por lo menos. Y entonces ahí salen pues 116 millones de resultados. Qué barbaridad, pues esto es mucho, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué otra palabra así que sea importante. ¿Cuántas veces le pregunta a la gente a Google por la palabra Dios? Que claro, Dios pues es... No interrumpa. Bueno,
Sí, si quiere me meto con usted, pero no lo voy a hacer. Bueno, vamos a ver. Decía yo que Dios es una palabra muy importante en todas las culturas. Entonces, si no pone Dios ahí, pues aparece... se han borrado las de... Bueno, en fin, quedan las 2.520 millones de respuestas tiene la palabra Dios. Y el récord resulta que dije, bueno, ¿cuál será la que más? Resulta que la palabra new, la palabra nuevo, es la que más veces se consulta. Y no sé muy bien para qué consulta la gente la palabra nuevo. Pero en fin, en todo caso, hay 18.700 millones de respuestas a la palabra nuevo en Internet. Bueno, en todo caso, esto pues es una banalidad, pero en fin, lo que sí dice es que la tabla periódica es una cosa interesante. Y es interesante por los 150 años que se cumplen desde que Mendeleev la puso en movimiento. Entonces, ahora vamos al primer compuesto químico que ha existido, y ese primer compuesto químico, ¿cuándo se forma? Entonces, la primera molécula que se formó en el universo se formó poco después del Big Bang, y curiosamente se ha observado el 17 de abril de este año. Se ha observado en el sitio donde están esas moléculas en el espacio. Entonces es muy interesante porque se observó gracias a un telescopio extraño que se llama Sofía, que está subido en un avión. Es un telescopio alemán que está en un Boeing, en un jumbo de estos, y bueno, aquí tiene una serie de espejos y lentes, y con esto pues se pueden detectar, se puede hacer espectroscopía, y la espectroscopía en realidad es una parte de la radioastronomía en este contexto. Bueno, pues ahí se ha estudiado y se ha encontrado en una nebulosa, la nebulosa NGC 7027, que es una de las millones y miles de millones de nebulosas que hay. Y ahí entonces se encontró. ¿Y qué molécula es esta? Bueno, lo primero, ¿cuándo se formó? Bueno, pues en una especie de calendario cósmico que tengo aquí, se formó hace 400.000 años después del Big Bang. Es una unidad de medida, decimos antes de Cristo, después de Cristo, antes de nuestro tiempo. Esto es después del Big Bang. Entonces, bueno, pues aunque estas cosas se conocen con una cierta aproximación, con un cierto error, pero aquí, pues en el momento 10 elevado a 12, 9, ya se forman los átomos de deuterio, helio y litio, y después, poco después, que ya se forman los átomos neutros estos, quedan muchos protones. Electrones quedan menos, porque los que había parece ser que están junto con en los átomos, y entonces un protón unido a un átomo de helio es precisamente la primera molécula de la que se tiene noción, que es esta. EH+, claro, el helio tiene 2 electrones en la capa externa, luego veremos un poco más de esto, y se une a una carga positiva, a un protón, y forma lo que se llama una molécula catión hidruro de helio. Esta molécula tiene esta forma. Esto sería la parte helio, porque tiene 2 electrones, y esto sería simplemente el protón. Esto es un esquema, no está a tamaños. Claro, los tamaños, que luego diré algo también, son muy distintos. Entonces, esto que ven ahí es el espectro hecho con el telescopio Sofía, y se ha puesto en comparación con la molécula del CO, que es esto rojo de aquí, y con esto pues se puede establecer, es una transición rotacional de esta molécula, y bueno, pues ya está establecida. La molécula ya se conocía, de hecho, hace muchos años. Yo creo que fue en el año 27 que se determinó por primera vez, que se preparó en el laboratorio por primera vez, en 1927. Es una molécula muy difícil de aislar, porque, bueno, aquí tenemos lo que es pues, el primer enlace químico de la historia. Un enlace químico, el enlace es lo más importante, casi seguro lo más importante en la química, y este es el primer enlace, que es un enlace de 2 electrones, y la distancia es esta. Si la comparamos con la molécula de hidrógeno, que es lo más parecido que tenemos a esto, claro, este tiene un electrón, y entonces se forma un enlace de 2 electrones, pero como no hay una carga positiva, pues este enlace es más corto, que quiere decir que es más fuerte. O sea que esta molécula ion... sí. Entonces voy a tener que contar lo que contaba antes. Claro, sí. Es un señor que llega a la casa de socorros al hospital y viene con la cabeza vendada y doliéndose muchísimo. Y entonces le dice el médico, ¿qué le pasa? Es horrible. Se quita la toalla que lleva por encima y tiene una quemadura aquí tremenda. Y dice, pero bueno... ¿Pero cómo se ha podido usted quemar ahí? Dice, es que estaba planchando y me llamaron por teléfono. Entonces, bueno, pues yo estoy
con la mano. Quédese tranquilo, jefe, quédese tranquilo. Bueno, total, que esta es la molécula de hidrógeno, es lo más parecido que tenemos a esto, y son dos electrones, pues esto es un enlace un poco más corto. Es muy interesante también que como estos dos átomos, el hidrógeno y el helio, tienen isótopos, varios isótopos, se pueden formar varios tipos de moléculas, y esas se llaman el bonito nombre de isotopólogos, que seguramente no habían oído ustedes todavía. Es una palabra estupenda. Bueno, son con las distintas masas. Y otra característica muy importante es que esta molécula, que es una molécula real, que se puede hacer en el laboratorio, es el ácido más fuerte porque tiene una enorme tendencia a perder el protón. La característica de los ácidos es a perder el protón. Y entonces lo que se llama la afinidad protónica de esta molécula, pues es la más alta que se conoce. De tal manera que en el principio fue la luz y todo eso que dice la Biblia, y la primera molécula, o sea que la química realmente empieza en este momento, aunque, como digo, en el año 27 ya se había fabricado. Este es el artículo en el que se ha observado esta molécula de esta manera. Bueno, el año de la tabla periódica se ha celebrado muchísimo en todo el mundo, aquí lo estamos celebrando, en España incluso pues, se ha hecho un sello de correos en el que se ponen de manifiesto los... No sé, ponémelo aquí. Sí. No, es que no, es igual, sí. Bueno, usted me... entonces yo... Son tres sellos, un sello de correos que conmemora los 3 elementos descubiertos por científicos españoles, de los cuales este que está aquí, que es el último que se descubrió, el vanadio, lo descubrió un español en México, que luego se quedó y se hizo mexicano, Andrés Manuel del Río, porque quería, bueno, él después de analizar su existencia, que contribuyó a crear el Instituto de la Minería y que era un científico importantísimo. No me detengo porque podríamos estar una hora solo hablando del vanadio y del Río y de la minería en México y de Humboldt y todo eso. Bueno, pues entonces, además de que se hizo un sello de correos, también se hizo un boleto de lotería. Y la gente pues, jugaba porque creía que le iba a traer suerte la tabla periódica. Yo jugué este 10º y no me tocó. O sea que no, el que sea la tabla periódica no ha servido para hacerme rico, como no lo han servido las patentes y eso, pero no vivo mal, ¿no? Sobre todo porque hago lo que quiero, lo que me gusta. Bueno, pero todo esto son para dar una idea también de que esto es importante. Y todo el sistema periódico es que es universal, es un icono universal, incluso los chinos, que tienen su lenguaje, que es antiquísimo, es un lenguaje complejo, aunque tienen el titanato de estroncio, en chino se escribe así. Y el cloruro sódico se escribe así. Claro, no se puede ir por la vida haciendo ecuaciones químicas de esta manera, de tal manera que se han tenido que adoptar al sistema periódico occidental. Claro que ellos pues le ponen esos símbolos para reflejar lo que nosotros ponemos. Y bueno, pues ahora un poquito de química. La tabla periódica es pues, como eso, el asunto más importante de la química, probablemente este icono. Pero en la química hay 3 características principales. La primera es la periodicidad, que es de lo que estamos hablando hoy. La segunda es el enlace químico, que ya he mencionado, claro, para saber que hay una molécula, ¿no? Enlace químico. Y la tercera es la única ciencia de la naturaleza que crea su propio objeto. Quiere decir que los geólogos estudian los planetas, los astrofísicos estudian el universo, los biólogos, pues estudian la naturaleza, los vegetales, los animales, pueden hacer algunas hibridaciones y eso, pero vamos, no crean realmente. Los químicos, sin embargo, pues crean su propio objeto. Los químicos crean los compuestos químicos, de los cuales hay muchos, como veremos enseguida. Y no existían, esos muchísimos que hay, no existían hasta que la humanidad no se pone en marcha. O sea que realmente los compuestos químicos que había eran muy pocos y ahora hay, como veremos, pues muchísimos. De manera que la química crea su propio objeto. Y ese objeto son 2 tipos de lo que llamamos especies químicas. Unas son los elementos y las otras son los compuestos. La tabla periódica pues, tiene que ver naturalmente con los elementos. Los compuestos químicos a su vez son de 2 tipos. Habitualmente les dirán a ustedes orgánicos e inorgánicos. No, en realidad hay 2 tipos que son moleculares o no moleculares. Moleculares, por ejemplo, el agua, la molécula más importante, el ADN, probablemente la segunda molécula más importante, etcétera, esos son moleculares. En cambio, no moleculares, pues la sal, el hierro, el cuarzo. Claro, en
En realidad, las propiedades de las especies químicas estas que estamos diciendo son totalmente distintas, no de que sean o no moléculas. Y, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, CCl4, es una molécula inorgánica, pero que se parece mucho al metano, que es CH4, que es una molécula orgánica. En cambio, el tetracloruro de carbono, que como he dicho es una molécula inorgánica, no se parece nada al cloruro sódico, porque el cloruro sódico no es una molécula, es un sólido no molecular. De tal manera que donde está la diferencia es en que sea o no molécula. Lo cual no quiere decir que haya que suprimir los departamentos de inorgánica, de orgánica, no, es otra manera de enfocarlo. Pero claro, la mayoría de los compuestos de carbono, la mayoría de los compuestos moleculares, pues son los que constituyen la química orgánica, claro. Bueno, pues esto dicho, entonces la tabla periódica no es solo una clasificación de los elementos con relación al número atómico, sino que pues refleja la periodicidad y es una representación sistemática de prácticamente toda la química y se pueden incluso hacer predicciones sobre el comportamiento. Una vez que uno entiende la tabla periódica, como vamos a ir poco a poco haciendo aquí, pues vamos a poder entender la química, aunque realmente ese conocimiento ha sido algunas veces anterior y otras posterior a la tabla periódica, pero ahí está, la tabla en ella está condensada todo eso. Entonces es un sistema organizativo de toda la química. Bueno, los elementos químicos son sustancias que presentan una cosa que los químicos llamamos individualidad química. ¿Qué quiere decir individualidad química? Bueno, pues que son unas especies químicas que se pueden dividir, como vamos a ver enseguida, pero llega un momento en que si seguimos dividiendo, que se puede, ya no tienen nada que ver con la cosa que estamos dividiendo. Tienen individualidad química porque todos son distintos unos de otros. O sea que hay 118 elementos químicos y no hay dos iguales. Igual que hay 7.500 millones de personas en la Tierra y no hay dos iguales, pues los elementos químicos no hay dos iguales. Son todos diferentes, por eso tienen esa individualidad. Esto de los elementos no es de ahora, viene desde muy antiguo y en realidad Empédocles fue el primero que habló de que todo estaba constituido por 4 elementos. Y esos 4 elementos, pues, claro, primero los asociaban a los dioses. Entonces, Zeus era el fuego, era el aire, Aidonio era la tierra y Nestis era el agua. De tal manera que, bueno, pues al principio se suponía que todas las cosas estaban hechas por los dioses y que cada uno de los dioses pues tenía, bueno, de estos cuantos, porque solo se conocían eso. Y entonces se define como cada una de las sustancias que no se pueden dividir por métodos químicos, porque sí se pueden dividir, como vamos a ver. Y esa individualidad viene dada por los átomos que los componen. Y la palabra átomos es un concepto que sugirió Demócrito y quiere decir átomos sin división. Un microtomo sirve para cortar, para dividir. Átomos quiere decir sin división. Entonces, bueno, pues una idea fundamental en la química es que no se puede dividir un elemento indefinidamente. Existe un límite. Y tenemos aquí un ejemplo, en forma de vídeo, que espero que les convenza a ustedes de lo que acabo de decir. No, no es este, no. Tenemos un cubo de latón, está hecho de cubos pequeños, que podría ser la imagen pues del oro, por ejemplo, está formado por átomos. Entonces le damos un golpe y le rompemos y se deshace en cubitos. Si a cada uno de esos cubitos le volvemos a dar un golpe, le podemos deshacer en otros cubitos. Y eso lo podemos seguir haciendo. Pero llega un momento que cuando lo dividimos, lo que queda ya no es oro, ya es otra cosa. Por eso existe un límite a la división de un elemento. Vamos a ver si lo paro para que no se pueda, porque si no se pone nada. Ok. O sea que este principio es muy importante, que los elementos hay un límite en la divisibilidad. No se puede dividir. A partir de un cierto momento ya lo que sale al dividir ya no es lo mismo.
Entonces, esta idea de los elementos, pues claro, fue evolucionando, como evolucionó el conocimiento, entonces en manos de la filosofía. Y Aristóteles pues tomó esas ideas y él dijo que efectivamente había 4 elementos, pero al mismo tiempo Aristóteles, que sabía mucho, sabía que había unos modelos geométricos que eran los sólidos platónicos. Y entonces esos sólidos, dijo Aristóteles, bueno, pues si hay 4, que es los que había entonces, 4 sólidos platónicos y 4 elementos, pues estarán asociados. Y entonces dijo la Tierra, pues la Tierra debe ser un cubo, porque realmente si uno junta cubos, pues puede tener una superficie sólida y un volumen sólido. De tal manera que lo lógico es que la Tierra fuera el cubo. Entonces, siguiente es el icosaedro. Bueno, el icosaedro es casi una esfera, o sea que pues el agua es una cosa que uno puede pasar de un sitio a otro, debe estar hecho con unas bolas. Entonces, el fuego, bueno, pues la idea aquí parece ser que era que cuando uno pone la mano cerca del fuego, pues le pica, es porque se pincha con los vértices del tetraedro. De tal manera que el fuego sería el tetraedro. Y luego quedaba el aire. Bueno, pues como quedaba el aire y quedaba el octaedro, pues el aire era el octaedro. De tal manera que esta era la idea. Lo que pasa es que en ciencia, en general en la vida diaria, pues siempre hay sorpresas. Y apareció otro poliedro de Arquímedes. Y entonces otro sólido platónico. Entonces dijeron, bueno, pues a este, que es otro icosaedro, le vamos a llamar quinta esencia o éter, y este es el que mantiene unidos a los otros. La palabra éter ha tenido mucho éxito en la ciencia y hasta hace relativamente poco se suponía que las ondas electromagnéticas, hasta los años 40 todavía se vendían aparatos de radio y decían las ondas que se propagan por el éter, se creía que las ondas electromagnéticas requerían de una especie de unidad material para propagarse, pero se propagan en el vacío. También que la idea del éter no tiene sentido, pero en aquella época se suponía que ese éter era el que mantenía unidos a los otros poliedros. Bueno, entonces los elementos químicos, como hemos dicho, son 118 y están formados por unas partículas que llaman partículas elementales, que son protones, neutrones y electrones. Y entonces, en principio, todos los átomos de un elemento son iguales en protones y en electrones, pero pueden tener de un mismo elemento, pueden tener distinto número de neutrones y entonces se llaman isótopos. De isos igual y topos posición. De tal manera que, bueno, pues el hidrógeno, como hemos visto, tiene 3 isótopos, el deuterio, el tritio y el protio, que todos llamamos hidrógeno. O sea que estas partículas elementales son los constituyentes de todos los elementos, de todos los átomos, de todos los elementos, de toda la materia. Entonces, otra idea fundamental dentro de las que estamos manejando es que las propiedades macroscópicas, las propiedades de la vida diaria, dependen de la estructura atómica, de la estructura de los átomos. Entonces, bueno, pues el carbono da lugar a diferentes especies, esto es el fulereno, esto es el diamante, esto es el grafito. Todas ellas se forman gracias a que el átomo de carbono es como este átomo de carbono. O sea que realmente las propiedades de estas especies son así, porque están hechas con carbono. Lo mismo el mercurio, es un líquido, un metal líquido a la temperatura ambiente, y también es que sus átomos son como este, que tiene, bueno, los neutrones no se suelen poner, muchos electrones, y el rengenio, que es y el oro, pues tiene también otra serie de electrones y neutrones y protones y tiene esta forma. O sea que esto depende precisamente de la estructura de los átomos. Pero bueno, decíamos que los átomos sí se pueden dividir y se pueden dividir por un proceso muy importante que ha tenido gran trascendencia en el siglo XX, que es la fisión nuclear. La fisión nuclear, que al final pues la descubrió Otto Hahn, pero ha habido mucha gente que ha contribuido, Lise Meitner en particular, pues consiste en que uno bombardea con neutrones un átomo, en general los átomos pesados, y con esos neutrones, que bueno, pueden ser rápidos o lentos, pero eso da igual. Entonces, cuando uno bombardea con neutrones suficientemente fuertes, el núcleo se rompe, el átomo se rompe, y aparecen 2 átomos más pequeños que son productos de fisión y más neutrones. Y estas son las reacciones de fisión nuclear, y este es Otto Hahn, que le dieron, vamos, que tiene
se le considera el más importante, el que descubrió realmente la fisión y tuvo el premio Nobel. Entonces hay un debate ahí en el que no vamos a entrar, que si se lo merecía Lise Meitner, que era una colaboradora suya, pero que era mujer y judía, y por lo tanto pues, se tuvo que ir a Noruega. Entonces, bueno, pues se quedó fuera. Pero Otto Hahn primero le pusieron el nombre de un elemento, el hanio, y sin embargo después, cuando se vio que Lise Meitner había tenido una gran contribución y que Otto Hahn ya tenía el premio Nobel, pues le quitaron el nombre de hanio y le pusieron Meitnerio en nombre de Lise Meitner, que es esta judía que os he dicho. Bueno, pues esto de la fisión lo podemos ver aquí en un ejemplo, que es, tenemos neutrones, tenemos el átomo de uranio, el uranio 235 con neutrones se convierte en uranio 236 y este es inestable y se descompone en dos átomos más pequeños, el kriptón y el bario, de manera que cuando uno suma los números atómicos de estos, pues le dan el número atómico de este. Quiere decir que se rompen los elementos grandes en elementos pequeños y eso se llama fisión nuclear. También hay fusión nuclear. La fusión nuclear es lo contrario, que uno junta elementos ligeros para dar elementos pesados. Y aquí entra otra variable interesante, y desde el momento que se descubrió el neutrón lo descubrió Chadwick en Inglaterra, en Londres. Realmente Inglaterra ha participado muchísimo en la energía nuclear, en la ciencia nuclear. Bueno, cuando se descubrió el neutrón por parte de Chadwick, la gente se dedicó a hacer chocar neutrones con átomos. Y entonces, a ver qué pasaba. Y uno de los grupos, bueno, eso lo hizo Otto Hahn, como hemos dicho, pero uno de los grupos en los que más se trabajó fue el de Fermi. Y Fermi pues, estuvo bombardeando uranio con neutrones pesados y entonces encontró dos nuevos elementos. Y él, bueno, en aquella época en Italia había un movimiento fascista que gobernaba, que era Mussolini, y Mussolini además quería hacer que los científicos fueran muy importantes, y entonces creó una academia italiana de ciencias, a pesar de que ya existía una muy antigua, la Academia dei Lincei, o Academia de los Linces, que eran donde estaban pues, Galileo y esta gente. Bueno, pues Mussolini creó una nueva academia, y cuando fue Fermi que encontró que se habían roto los átomos de uranio, pues él encontró dos átomos que creían que eran nuevos y con números atómicos de 93 y 94. El uranio tiene 92 y Fermi pensó que con uno más, 93 y con otro más. Y en pleno fervor patriótico, pues les dieron nombre a esos elementos. Y uno era el ausonio, que era el nombre mitológico de Italia, y el otro el Hesperio, que también es un nombre poético de Italia. Yo creo que Dante lo cita como Hesperia. De todas maneras, ni siquiera el propio Fermi estaba seguro de que eso que había pasado es lo que se decía. Y entonces, a pesar de todo, le dieron el premio Nobel en el año 38, que es el momento en el que el fascismo estaba en pleno euforia, y se lo dieron por demostrar la existencia de nuevos elementos radioactivos producidos por radiación neutrónica y por su descubrimiento de las reacciones nucleares de los neutrones lentos. Pero realmente pues, se había equivocado, porque no eran dos elementos nuevos, eran como en la reacción que les he mostrado en la diapositiva anterior, el uranio se partía en bario y en otro, y entonces eso era lo que había pasado. Entonces, sí existen los elementos 93 y 94 hechos por fusión, pero no, es que a Fermi lo que le pasó es que le falló la fusión y lo que tuvo fue una fisión. Y estos se descubrieron en Berkeley y de estos dos científicos, bueno, pues ambos han fabricado muchos de los elementos superpesados en la tabla periódica. Y este tiene el premio Nobel y uno de los elementos se llama Siborgio. Este que realmente fue casi el artífice del asunto, pues no le interesó mucho, se dedicó a temas de seguridad nuclear y a la industria y no, bueno, pero en fin, es muy conocido por haber descubierto bastantes elementos. Bueno, pues un elemento químico es una sustancia pura caracterizada por un número que se llama número atómico. Y este es el número de protones del núcleo o el número de electrones de la corteza. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, pues tenemos un núcleo de hidrógeno y un electrón que está dando vueltas. Y el núcleo del hidrógeno solo tiene un protón.
Entonces, el siguiente que ponemos aquí es el cobre que tiene 29 protones y 29 electrones y luego un cierto número de neutrones. Entonces, esos electrones, aquí solo tenemos uno, está en un cierto nivel de energía, aquí esos electrones pues están en distintos niveles. En el caso del rangenio, pues 111 electrones, 111 protones y luego el número de neutrones que sea. Y esto de la configuración electrónica es realmente una cosa muy importante, porque toda la química está detrás de la configuración electrónica del átomo. Cómo estén los electrones en el átomo es lo que da lugar a cómo reaccionan. Ojo al tamaño, porque aquí, claro, se pinta el átomo de hidrógeno aquí, pues esto muy gordo, y luego el electrón por aquí muy chiquitito, pero en realidad este tamaño es lo que se llama la primera órbita de Bohr, que es medio Armstrong prácticamente, que sería el tamaño del electrón, y el tamaño de la primera órbita, que es decir, esta distancia, este radio. Y en cambio el tamaño del núcleo es 2 por 10 elevado a menos 5 Armstrong. O sea que el núcleo realmente es una cosa muy pequeña, y el electrón está rodeando alrededor. Por eso, en algún momento, alguien que no recuerdo, pero que debió ser Rutherford, dijo, los átomos están vacíos, porque entre el núcleo y los electrones pues no había nada. O sea que la configuración electrónica es una cosa que es realmente muy importante. Pero antes de llegar a las configuraciones electrónicas, tenemos que volver a remontarnos a la historia beber agua. Y después seguimos por aquí. En la época de los alquimistas, que son unos personajes muy interesantes que, como saben ustedes, querían convertir el plomo en oro, pues se conocían estos elementos, que son los primeros 7 elementos de los alquimistas, el oro, la plata, el hierro, etc. Y a estos ya en esta época se había olvidado lo de los poliedros, porque en realidad los poliedros reflejaban, no eran efectivamente elementos, eran más cosas. Aquí ya los elementos los asociaban a los astros. Ya los dioses estaban demasiado lejos, los astros ya están más cerca de nosotros y ya se podían atribuir a los elementos los astros. Claro, se pensaba que habían 7 y eran estos los planetas, ¿no? Y de aquí, por cierto, pues vienen los nombres de los días, como todos ustedes saben. O sea que el lunes viene de la luna, el miércoles de Mercurio, etcétera, etcétera. Bueno, después de esto aparece un personaje muy interesante, John Dalton, que es el que retoma la idea de átomos y de átomos indivisibles, y entonces, bueno, pues él dice que el átomo de oro, o sea, que el oro eran esferas de oro que estaban ahí juntas, y eso es lo que se quiere representar. Y él estableció unas leyes muy interesantes en la química, pero la época de Dalton se caracteriza porque ya había más elementos, y estos elementos ya pues tenían esos símbolos, que eran unos símbolos arcanos, porque realmente los alquimistas no querían que la gente entendiese lo que hacían. Si ponían sulfato potásico, pues entonces ya si encontraban la piedra filosofal, todo el mundo la podría conseguir. Bueno, esta es la tabla periódica de Dalton, que realmente, bueno, pues hay aquí un error, porque el nitrógeno tiene una masa atómica diferente, pero vamos, no, eso es muy importante. Esto fue una buena contribución. El paso grande siguiente lo dio Lavoisier. Lavoisier es un personaje extraordinario, por cierto, que no he querido yo dejar la idea de que Fermi, siempre le llamo Verdi a Fermi, supongo que porque son de la misma época. Fermi fue un grandísimo científico y aquí, que es una facultad de físicas, seguro que si decimos una docena de físicos en la historia, pues seguramente Fermi es uno de ellos. Y él hizo muchísimas cosas y tal. Pero bueno, ahí en ese momento era muy difícil analizar lo que salía de la reacción de fisión o de fusión, porque eran cantidades muy pequeñas, tenían que llevarlos del laboratorio al sitio donde se hacía la espectro, en fin, era muy complicado. O sea que quiero decir que quede claro que Fermi es uno de los grandes científicos del siglo XX. Y Lavoisier es uno de los grandes científicos del siglo XVIII. Y en realidad, pues él cogió la química y la transformó. Él ya llegó a encontrar, bueno, a establecer que había 33 elementos y él había caracterizado, que no descubierto, estos 7, muy importantes: oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, mercurio y zinc. Y él entonces, en un libro que publica
una primera lista, esto no es una tabla periódica, una lista de elementos, y aunque tiene algunos errores, esta es la traducción al español, pues él considera aquí la luz, el calórico, y las sustancias que son pues, silicatos y isocarbonatos, que no son sustancias simples, y él creía que sí, y también los radicales, el cloro, el cloruro, etc. A pesar de eso, esta es ya realmente la química moderna, empieza en Lavoisier. Empieza en él porque él se da cuenta que es muy importante cuantificar las medidas. La ciencia se convierte en algo científico cuando uno mide y compara. Entonces, si no podemos medir y comparar, y para eso Lavoisier utilizó balanzas muy precisas. Y él pudo, aunque él no era inicialmente rico, se hizo rico de varias maneras. Uno, porque se casó con esta señora, que era la hija del ministro de Hacienda, de Luis XVI, y eran los que recaudaban los impuestos, de tal manera que se convirtió, aparte de hacer experimentos en su laboratorio, se convirtió en el recaudador de impuestos. Y por darles una idea, ustedes, de lo estricto que era, hizo una muralla alrededor de París para evitar el contrabando de tabaco. O sea, que ya andaba y tenía allí guardias, y luego no se le escapaba ningún contribuyente. De tal manera que cuando llegó la revolución, pues uno de los primeros que cayó fue él. El que se casase con una señora con mucho dinero le vino bien porque así pudo comprar las mejores balanzas de precisión. Y eso le permitió establecer esa ley que dice que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, porque él medía cuando quemó un diamante y vio que el peso del CO2 que se producía era equivalente al carbono y tal. Es decir, que eso porque tenía elementos de precisión. No es el primero ni el único que hizo cuantificar la ciencia, hay más, pero no podemos ir por ese camino que nos llevaría lejos. Este hombre le cortaron la cabeza, entonces su mujer se quedó viuda, y poco después se casó con otro personaje extraordinario, que era el conde Rumford, que el condado es un condado alemán, pero él era norteamericano y trabajó de espía para los ingleses, con lo cual, y además se casó con la viuda de Lavoisier. Es decir, que casi todos estos personajes eran mucho más que pues, un profesor de química inorgánica que da sus clases públicas y tal. Estos hacían cosas tremendas y muy maravillosas y cambiaban el mundo, ¿no? Bueno, entonces Lavoisier da lugar ya a la química moderna y ya nos vamos metiendo en el sistema periódico. ¿Por qué esto de la periodicidad? Bueno, pues cuando los químicos preparaban compuestos se daban cuenta que se parecían unos compuestos a otros, claro. Y entonces, por ejemplo, si aquí consideramos los haluros de los metales alcalinos, litio, sodio y potasio, pues son muy parecidos. Y de hecho, pues si en vez de esos pusiéramos berilio, magnesio, pues también son parecidos. Luego, en el caso de este grupo, pues estos también se parecen y además van cambiando ligeramente de unos a otros. O sea que este y este se parecen, este y este también, y este también, pero bueno, o sea que hay una graduación en las propiedades. Aquí ya está apareciendo la idea de que hay algo que pasa aquí, periodicidad. Bueno, lo mismo con estos, ¿no? Bueno, entonces, el asunto es que hubo muchos intentos de desarrollar una manera de clasificar a los elementos químicos que ya se iban conociendo. Y esto, pues los dos más destacados personajes son Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, y Mendeleev utilizó los pesos atómicos y Meyer utilizó los volúmenes atómicos, que con los pesos atómicos y las densidades pues sacaban los volúmenes. Entonces, realmente el que ha pasado a la historia es este, a pesar de que aquí esto pues se ve muy bien la periodicidad, porque ahora ya hemos puesto aquí el número atómico, en ese momento no se conocía, pero aquí pues él representaba y se ve que esto pues que tiene una periodicidad, ¿no? De repente empieza a subir y baja y todo. Y Mendeleev pues los clasificó de otra manera, puso unos periodos y unos grupos, que curiosamente es al revés de como lo hacemos ahora, que ponemos los grupos verticales y los periodos horizontales, pero bueno, él los colocó así y entonces tuvo mucho éxito porque además de colocarlos todos en un cierto orden, por las masas atómicas, pues vio que faltaban algunos y sobraban otros, y fue capaz de predecir la existencia de algunos y de recolocar a otros, de tal manera que fue un trabajo realmente mucho más riguroso. Entonces, hasta ahora, bueno, ahí pone 850 tablas periódicas, yo creo que hay más ya, unas 1000 tablas periódicas diferentes, entre comillas, porque todas reflejan la periodicidad. Entonces, bueno, pues es interesante también que tanto Lothar Meyer, que
que trabajaba en Tubinga, como Mendeleev, que trabajaba en San Petersburgo, estuvieron haciendo lo que ahora llamamos el postdoc con un físico, con un científico, un físico, químico físico alemán muy importante, que es Bunsen. Todos conocemos a Bunsen por el mechero, pero en realidad lo que fue el descubridor Bunsen fue la espectroscopía. La espectroscopía le llama, una vez que tuvo el mechero, cogía un hilo de platino y ponía cosas y le salían unos espectros maravillosos. Y bueno, pues fue muy bueno. Es curioso que tanto Meyer como Mendeleev estuvieron trabajando con Bunsen. Y es que Bunsen era el químico de la época, o el físico, porque aquí eran prácticamente la misma cosa. Entonces, esto que dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis, pues aquí tienen ustedes los estudiantes que son Bayer, Haber, Lennart, Kolbe, Ludwig. Los libros de química que todos hayamos manejado, pues están llenos de estos nombres, ¿no? Y algunos de ellos fueron estudiantes y fueron premios Nobel, como Mond, como Haber y como todos estos. O sea que uno de los grupos más importantes de la historia de la química, el de Robert Bunsen. Todo el que se caliente un café en una hornilla de gas en su casa está utilizando esta maravillosa idea de Bunsen, tan sencilla como un mechero de gas. Bueno, pues entonces Mendeleev, como hemos dicho, y vamos a desarrollar un poco más la idea, estaba muy interesado en ordenar los elementos químicos, ponerlos en orden, porque esto era... ¿Y por qué tenía ese interés Mendeleev? Bueno, esto es difícil saber por qué, pero hay un indicio que seguramente les va a convencer a ustedes como me ha convencido a mí, es que él procedía de una familia muy ordenada. Y esta es una representación de la familia de Mendeleev. Entonces, ven ustedes aquí que este es el padre, como dicen los castizos madrileños, el fabricante, la fábrica, el primer producto de la fábrica, y ven que los colgaban en orden, o sea que en su casa estaba todo muy ordenado. Y este que está aquí es Mendeleev, que después iba a desarrollar la tabla periódica que hace que estemos aquí hoy reunidos, lo cual me parece que es maravilloso. Pues no sé si esto influyó, algo seguro que influyó. Bueno, esa es la casa de Mendeleev en San Petersburgo, que ahora creo que está siendo restaurada, y que era una casa muy grande para tener tantas criaturas. Y era muy divertido que los cortaran el pelo por los piojos. Claro, como veía piojos, los niños tenían que cortarles el pelo. Eran una familia con, bastante dinero. Lo que pasa es que el padre murió pronto y realmente eso le causó, se conoce que por el esfuerzo, pero el hecho es que falleció y Mendeleev tuvo mucho apoyo de su madre, que era un personaje también extraordinario. Aquí no hay nada más que irse a las enciclopedias y es muy bonito. Entonces la idea de Mendeleev es ordenando los elementos en columnas sobre con sus pesos atómicos, de manera que las filas también contengan elementos pesos atómicos, se obtiene un sistema que permite agrupar todo esto. Y eso lo publicó en un libro, en un artículo, una revista alemana. Entonces el alemán era el idioma de la ciencia. Es la relación entre las propiedades de los elementos y sus pesos atómicos. La verdad es que no son los pesos atómicos, pero casi son los números atómicos, como digo. Y bueno, pues esto es el manuscrito inicial de su tabla periódica, y esto está hecho, ellos tenían una fábrica de queso en aquel momento, y esto es una factura que está por detrás, y aquí escribió estas notas, y además lo escribe en francés. Dice: «Essayer d'un système des éléments d'après leur poids atomique et fonction chimique», par Monsieur Mendeleev. Entonces, utilizar el francés para trabajar él. Entonces, bueno, como digo, esto está en un papel, se conserva en un sitio que vamos a ver enseguida, porque aquí ya tenía las cosas bastante más claras para irlos clasificando. Sí, eso es. Entonces, bueno, esta es su primera tabla, pero ya puesta en estos caracteres. Y aquí es donde están, pero no me voy a extender. Bueno, pues estos elementos que faltaban, es el galio y el germanio que se descubrieron, el berilio que le cambió de sitio, etcétera, etcétera. Es curioso también que la tabla está al revés, que están los grupos y los periodos. Pero bueno, eso luego ya se le dio la vuelta. Y esta es la primera vez que se publicó en un libro, hace ahora precisamente 150 años, y esto está en la biblioteca de la Facultad de Química de San Petersburgo.
que es un edificio muy bonito que vamos a ver enseguida. Estos son precisamente lo que les decía, que fue capaz de hacer predicciones. Hay una frase célebre de Niels Bohr, que también premio Nobel, también un físico muy importante, que desarrolló un modelo que había hecho Rutherford del modelo del átomo planetario. Entonces ese modelo tenía problemas porque un electrón que gira tenía que radiar, y entonces pues estos no radiaban, porque si radiaban perdían la energía y se concentrarían en el núcleo. Entonces, bueno, pues Bohr le añadió un poco de mecánica cuántica sin hacer mucho, que los electrones saltaban de unos orbitales a otros. Entonces, bueno, pues Bohr decía que las predicciones son muy difíciles de hacer, sobre todo si se refieren al futuro. Claro, las predicciones del pasado son bastante más sencillas de hacer. En todo caso, hizo predicciones, que es lo que decía Bohr, y bueno, pues estas cosas, estos elementos se predijeron, luego había otro más y al final aparecieron, y aquí están los resultados, pero no voy a extender esto. Entonces, bueno, pues aquí ya está la expresión de la ley periódica, la clasificación, y luego, bueno, pues este hombre se convirtió en un personaje extraordinariamente célebre. Tenía bastante mal carácter, bueno, pues en todos los sitios le hicieron sellos de correos, estas cosas, estas tarjetas postales que se escribían antes. Esta es una más reciente ya de esos en todos los países. Y luego, bueno, pues en su vida personal se divorció de su mujer, con la que también había tenido 2 o 3 hijos, y bueno, se le conoce mucho en Rusia, el pueblo, no los científicos, porque estableció la graduación del vodka. Hasta Mendeleev el vodka lo había de 20 grados, de 30, y ella hizo una clasificación del vodka que es muy famosa. Bueno, entonces se divorció de su mujer porque se enamoró perdidamente de una doctoranda. Esto pasa mucho. Hay una película muy célebre inglesa que se llama Accidente, que ya ustedes serán tan jóvenes que no la han visto. Quizá el profesor Raúl sí que la ha visto, porque hemos quedado que somos prácticamente de la misma edad. Y en esa película Accidente, pues es un profesor de Oxford que se enamora de una chica joven. Y esto, como digo, pasa mucho. No se crean que tanto, pero pasa. Y entonces él se enamoró de su mujer y se divorció de ella. Se enamoró de nuestra y se divorció de su mujer. Pero en Rusia había una ley curiosa, porque allí las leyes las dictaba el zar, que decía que uno que se divorciaba tenía que estar 6 meses sin casarse con otra. Y él no hizo caso de esa ley, se casó con ella, de tal manera que estuvo 6 meses vígamo. Eso podía haber ido a la cárcel, pero no se atrevieron a meterse en la cárcel, porque cuando se lo dijeron al zar, dijo que pues no sé, algo así como que divorcios había muchos, pero que Mendeleev solo había uno, y que haga lo que quisiera. Que esa es una cosa importante también. Como ven, todos estos personajes que recoge la historia es que eran extraordinarios, todos los que les he ido citando. Entonces, ahí luego hablamos, si esté usted ahí calladito. Bueno, entonces, esta es la casa de Mendeleev en San Petersburgo. Es que es aquí, sí, perdón. Me he pasado de una. Aquí. Vale. Es que es aquí donde está el aparato. Casa de Mendeleev. Esto es. Esta es la Facultad de Química de San Petersburgo, que es un edificio muy bonito, muy antiguo ya. Y aquí hay una placa, ven ustedes su barba, absolutamente conocida por todo el mundo. Y esto es una placa en su nombre. Esto es la foto característica suya, sentado meditando en su despacho, que es el despacho que se conserva intacto. Esto es parte de la biblioteca. Estos son notas suyas y algunos títulos de académicos de diferentes cosas. En esta segunda se ve que tenía un pequeño laboratorio de análisis y hacía a veces química experimental, y luego esto, bueno, pues es su foto. Esto es el despacho, y tenía esta biblioteca, que para ser de hace 150 años es una biblioteca muy notable. Además ven ustedes que están los libros encuadernados y tal. Y él escribió un nuevo libro de química, y cuando estaba escribiendo el libro de química vio que era tanta información que había que clasificarla. Y de ahí es donde parece ser que sí que salió la tabla periódica. Bueno, estos son otros asuntos, estos son diplomas. Esto es ese documento que les he enseñado en la parte de atrás de una factura. Esta es la toga que utilizaba en clase, porque antes los profesores usaban toga. Yo no he conocido esa época, aunque soy muy antiguo, pero yo he dado clase con bata, pero no con toga.
toga solo nos ponemos el día del santo del rector, que es el importante. Y bueno, no es el santo, pero casi. Pues entonces yo estuve visitando esto en San Petersburgo, precisamente aquí de la toga con el profesor Kaul, que es un químico inorgánico ruso muy interesante también y que conoce mucho de Mendeleev y que me ha enseñado a mí, aparte de enseñarme la casa, me ha enseñado muchas más cosas. Bueno, este es el primer ejemplar de una tabla periódica, está en la universidad, allí en la Universidad de la Facultad de Química de San Petersburgo, donde en la puerta tienen este sistema periódico y van cambiando. Cada día le dedican un elemento. En realidad no cambian el cartel todos los días porque era un lío, pero sí, entonces ese día hay un seminario sobre ese elemento que va el que quiere. O sea que ellos lo tienen muy, muy arraigado, lo de la tabla periódica. Bueno, hay 118 elementos químicos diferentes y solo 118 de momento. Y ya, una vez colocados así, pues ya podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, bueno, esos son los nombres de todos ellos, eso también, los nombres también se puede hablar horas y horas sobre ellos, pero no lo vamos a hacer hasta que llegamos al último, que es el organesión, que está aquí, que es un gas noble. De hecho, bueno, pues estos primeros elementos son lo que llamamos los metales alcalinos y tienen como ahora con la configuración electrónica un solo electrón y tienden a perderlo. Ese electrón tienden a perderlo. Estos son los grupos y estos son los periodos. Estos son los periodos. Este es el primer grupo y tiene esa característica. Como tienen un electrón ahí suelto, vamos a decir, tiene tendencia a perderlo. En el otro lado, al final, tenemos los gases nobles, que en realidad pues estos tienen el nivel último completo y no tienen tendencia a reaccionar. Algunos reaccionan, pero son excepciones y no muy frecuentes. Y los que están al lado son o sea que estos son inertes, no son, o sea que llegan a reaccionar, pero con dificultad, y no todos ellos. Luego al lado están lo que llamamos los halógenos, y a estos les sobra, entre comillas, un electrón, a estos les falta, de tal manera que tienen la tendencia a reaccionar unos con otros y dar diferentes compuestos químicos. O sea que estos tienden a ganar un electrón y estos tienden a perderlo. Y eso, pues si seguimos por aquí, pues pasan esas mismas cosas, unas veces a ganar, otras a perder y otras a compartir. El enlace que les he enseñado, el primer enlace químico de la historia del universo, porque cuando digo la historia se queda uno corto, pues es porque comparten el helio y el protón dos electrones. O sea que la compartición forma parte también de la química. Bueno, entonces ahora vemos aquí el origen de la periodicidad. Bueno, pues el electrón, este es el modelo de Rutherford que perfeccionó Bohr, pues eso, tenemos un electrón que está dando vueltas y el electrón puede recibir energía y saltar a una órbita externa o puede devolver esa energía pasando a una órbita interna. Y eso es lo que permite a los científicos saber cómo están los electrones en los átomos a partir del estudio de sus espectros. Entonces, en el modelo de Bohr, los electrones están en órbitas, que son círculos, en principio además solo círculos. Luego Sommerfeld hizo una transformación y había elipses y tal, pero en fin, ahí no vamos a ir. Esto sería el hidrógeno, su configuración electrónica se la llama 1s1. Luego el deuterio tiene un protón y un neutrón y un solo electrón. Este es uno de los isótopos que hemos dicho. Y ese, pues nada, está ahí, en principio está el electrón dando vueltas. Y este pues sería un átomo más complicado. No es exactamente el litio, pero podría ser. Tiene 3 electrones, y lo digo porque dos estarían en el mismo estado, pero en fin, sería un estado excitado del litio. De tal manera que esta es la idea, sistemas planetarios en órbitas. Sin embargo, llega la mecánica cuántica, que es otro de los grandes descubrimientos de la ciencia y que bueno, pues ha contribuido a la química, a la física, en fin, a todo. Y entonces deja de tener la idea de que estamos en un sistema planetario, pues la Luna que da vueltas alrededor de la Tierra, y estamos en una descripción probabilística de dónde está el electrón. Y en vez de hablar de órbitas, hablamos de orbitales. De tal manera que el hidrógeno, que es un orbital, un electrón en un orbital, 1s, en realidad la visión de la mecánica cuántica es probabilística y lo que nos da esta imagen es la probabilidad de encontrar al electrón.
O sea que en esta zona es muy probable, en esta es menos, pero en principio hasta el infinito se puede encontrar. Lo que pasa es que la probabilidad de encontrarle aquí es prácticamente cero, pero nunca es totalmente cero. Bueno, entonces pasamos del concepto de orbital a orbitales. Y esto naturalmente supone niveles de energía. Cuando el electrón está aquí, está a una energía y aquí a otra, más por encima. Y así, esas dos ideas son las que vamos a desarrollar. Hacemos espectroscopía del átomo de hidrógeno, lo vamos excitando y hacemos saltar al electrón y luego vuelve. O sea que absorbe energía, salta y cuando dejamos de excitarle, vuelve. Así aparece un espectro, que es una serie de líneas que podemos registrar. Y esto pues es el espectro del átomo de hidrógeno. Excitando sus electrones. Bueno, pues si le excitamos mucho, pues se va afuera y se quedaría el protón solo. Bueno, me voy a atar la mano aquí, ¿no? Como a los forzados. Sí, gracias por avisarme. Es que, bueno, sí, voy a cambiar de mano, a lo mejor es eso. Sí, entonces este sería el espectro del átomo de hidrógeno. Y hay transiciones electrónicas y tal. Bueno, y esto se ajusta a una ley que primero se descubrió de manera empírica, pero la mecánica cuántica la encuentra fácilmente y todo eso. Entonces, cuando ya tenemos más electrones, la cosa es más complicada, pero no muy difícil. Entonces, aquí tenemos la espectroscopía, que ahora es con rayos X. Antes era en el ultravioleta, en el visible, en el infrarrojo. Esta es con rayos X. Entonces, si nosotros enchufamos rayos X a un átomo que tiene muchos electrones, arrancamos, dependiendo de la energía que suministremos, arrancamos un electrón. Y entonces los demás electrones se reorganizan, pasan a bajar a los niveles de energía que se ha quedado vacío y así sucesivamente. Y eso pues da lugar a otra espectroscopía que se llama fluorescencia, pero que es muy, muy característica de los átomos. Entonces, bueno, pues le podemos arrancar de aquí, le podemos arrancar de aquí y se van formando diferentes líneas en el espectro. Y bueno, pues esos serían los diferentes saltos y al final el espectro de rayos X de un átomo pues sería una serie de líneas, como ven, las líneas K, las líneas L, etcétera, que están ahí. Y entonces, como esas líneas son características de ese átomo y de ninguno más, uno puede diferenciar perfectamente unos átomos de otros. De manera, la espectroscopía es un magnífico método de análisis. Dicen la huella dactilar. Bueno, la huella dactilar es una broma comparada con la precisión que tiene en la espectroscopía esta. Bueno, entonces, en la segunda etapa, yo, bueno, no estoy mirando al tiempo, no sé si, supongo que me queda todavía bastante por contar, pero si alguien tiene prisa, que pues, en fin, Moseley, que era un magnífico experimentador, le ocurrió hacer los espectros de rayos X de todos los átomos y encontró precisamente que había una relación que según se iba desplazando en función de la masa atómica, pero que en realidad pues se iban desplazando los espectros, lo cual quiere decir que tenían energías distintas y ocupaciones distintas. Y bueno, pues él encontró esta ley, la ley de Moseley, que era representando los saltos energéticos en función de la frecuencia que iba aplicando, y entonces estableció que la cantidad fundamental no era la masa, sino una propiedad característica del átomo, que era el número atómico, del que ya se hablaba, que era el número de cargas positivas del núcleo. Lo que pasa es que en realidad los saltos estos eran de los electrones de fuera, pero en fin es lo mismo. El hecho es que esto demostraba que lo importante era la configuración electrónica. Y entonces, bueno, pues la química depende de la configuración electrónica y son los electrones externos que llamamos de valencia los que dan lugar a las propiedades químicas. Y se llama configuración electrónica la distribución de los electrones en los átomos, pero que ahora tenemos que decir que tienen que estar en orbitales. Entonces, estos serían los orbitales del átomo de hidrógeno, que solo tiene un electrón. Y vean ustedes que aquí hay zonas en las que es muy poco probable que esté prácticamente nulo. Aquí así, o sea que... Claro, y esto es muy interesante, porque si yo ahora hago reaccionar al hidrógeno con otro átomo, pues los electrones que están por aquí y por aquí, en cambio no están por aquí, o sea que formará una geometría que tenga que ver con la geometría del átomo. Por eso la química es todo un cuerpo sistemático en el que todo tiene que ver con cómo están los electrones en los átomos. Pero además resulta que a esto corresponden unos niveles de energía y este pues es el primero, luego el segundo, excitando pasamos. Si nos vamos a los átomos polielectrónicos, pues tenemos muchos más orbitales y muchos más niveles de energía.
Y entonces, bueno, pues esto se va complicando, pero al final pues viene a ser lo mismo, los niveles de energía de los átomos, y esto sería en el litio, en el sodio, esto ya pues está totalmente controlado. Y bueno, pues si ahora consideramos estos niveles de energía y nos imaginamos un experimento absurdo e inexistente, es que vamos colocando electrones en estos niveles, eso se llama el principio de construcción Aufbau, y vamos encontrando todas las configuraciones electrónicas de todos los átomos. Pero eso es una imagen mental, porque uno no puede coger los electrones e irlos poniendo en los átomos, esos que están así, pero lo podemos interpretar debido a los espectros que hemos visto. Bueno, entonces aquí ven las configuraciones electrónicas de los primeros átomos y aquí se ve la periodicidad. Estos son las configuraciones de estos elementos alcalinos que hemos dicho, y entonces, bueno, pues el de fuera siempre tiene 6s1. Entonces, por eso todos los elementos alcalinos tienen la misma química, bueno, una química muy parecida, no la misma, y entonces tienden a perder un electrón. Estos, en cambio, serían en un periodo y van teniendo cada vez más electrones de fuera, estos son los electrones que reaccionan, los que se llaman electrones de valencia, y estos pueden o ganar o perder. Los de aquí perder, los de allí ganar, y estos ganar o perder. Y eso le va dando a la química toda su existencia, y este ya hemos dicho que no reacciona. Entonces, bueno, pues todas las propiedades son periódicas, las de los elementos. Aquí tenemos los radios atómicos, ven que estos van cambiando así, pero al pasar de un periodo a otro van disminuyendo. O sea que siempre encontramos la periodicidad. Esto sería la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo. Pues igual, va cambiando de manera periódica, de una manera muy bonita. Entonces, bueno, pues resulta que esto no solo es en los elementos, también es en los compuestos. Y aquí hay otro que podríamos llamar milagro de la química. Cogemos un elemento como el cloro, que estaba a la derecha, que decimos que tiene tendencia a ganar un electrón. Y el cloro es un gas venenoso. Y cogemos el sodio, que es un metal muy reactivo, que también es tóxico. Si tomamos mucho sodio no es muy bueno, aparte de que reacciona en agua y se incendia. Y si los juntamos, tenemos cloruro sódico, que es el único alimento mineral que consumimos. O sea, cogiendo dos cosas tóxicas, reactivas, tremendas, las hacemos reaccionar y se convierte en cloruro sódico, que es una cosa, como digo, que nos alimentamos con ella. Bueno, eso no solo pasa con el cloro y el sodio, sino con todo esto son los haluros alcalinos, y entonces aquí se ve la periodicidad, estos serían la electronegatividad, en fin. Los de este lado forman esta estructura, los del otro lado forman esta otra, dependiendo de los tamaños y tal, o sea que, pero siempre está la idea de las configuraciones y la periodicidad, y esto que venimos diciendo. Hay periódico en esta dirección, en esta, pero también en esta. Y bueno, pues los puntos de fusión, en fin, esto ya pasamos. Estos serían los compuestos moleculares, que también son periódicos y no nos vamos a extender en ellos porque tampoco quiero abusar. Es la única ciencia de la naturaleza que crea su propio objeto. Bueno, pues la información de la tabla periódica es mucha información en un espacio muy reducido. Snow, que es el autor de esa idea de las dos culturas, que no tiene que haber dos, la ciencia y las humanidades, dijo que era como convertir una jungla en un jardín. Otra manera de decir que es el alfabeto del universo, porque nos permite, podemos, igual que el alfabeto nos permite establecer todas las palabras del lenguaje, pues la tabla periódica nos permite encontrar todos los compuestos químicos del universo. Y entonces podemos fabricar todos en el universo y muchas más que no había cuando aparece el universo. Entonces, bueno, la Sociedad Americana de Química tiene un registro de moléculas y átomos y sustancias, bueno, átomos no, de especies químicas que se van fabricando, y en este momento hay 217 millones de especies químicas distintas. La inmensa mayoría de las cuales no existían en la Tierra, ni existen por ahí, porque las hemos creado nosotros. Bueno, pues ¿qué pasa entonces fuera de la Tierra? Bueno, pues fuera de la Tierra el sistema, el Sol.
Bueno, pues el Sol también está formado por estos elementos, hidrógeno, helio, luego tiene algunos otros en pequeñas cantidades. Bueno, pero el Sol está en nuestro sistema solar. ¿Y qué pasa fuera del sistema solar? Bueno, pues fuera del sistema solar, en realidad el universo es prácticamente todo hidrógeno y helio, prácticamente. Pero vámonos a otro sistema solar. Bueno, pues para eso tenemos que ver otra gran figura de la ciencia, que es Kepler. Kepler es un astrónomo importante que estableció las leyes de Kepler, de cómo se mueven los planetas y todo eso, pero además era un hombre con mucha imaginación y escribió una novela que se llamaba Somnium, que quiere decir sueño, y era un personaje que soñaba que estaba en la luna y veía a la Tierra desde la luna, y bueno, pues él y su madre hacen un diálogo y tal, de tal manera que esta es realmente la primera novela de ciencia ficción, y es pues casi 270 años antes que Julio Verne. O sea que el primer científico de ciencia ficción es Kepler. Y bueno, Kepler era un soñador y seguramente soñó que había otros sistemas solares, claro, y los hay. Para eso se ha utilizado un telescopio, el telescopio Kepler, que está estudiando en la Vía Láctea, pues esta pequeña zona de la Vía Láctea. Y ahí, bueno, pues se puede hacer también, se pueden descubrir exoplanetas, o sea, planetas que están rodeando a estrellas, y bueno, pues de momento llevan 4.000 sistemas solares. El otro día se descubrió el que hace número 4001 de sistemas extrasolares, o sea, sistemas planetarios fuera del sistema solar. Y entonces esto es interesante porque resulta que en esta estrella, que se la llama Kepler 186, pues hay unos planetas alrededor. Y de hecho se puede saber, las medidas que se hacen, que este planeta en concreto que se llama, está en una zona equivalente a la que está la Tierra en el sistema solar. Y esto es lo que se llama la zona habitable o zona del agua líquida, que está a una distancia como para que la temperatura sea la que es, en la que el agua puede ser sólida, líquida o gaseosa. Y una creencia, que no tiene por qué ser cierta, pero que lo puede ser, es que para que haya vida tiene que haber agua. Y que aparte hay algunas ideas de que la vida empieza en el agua, etcétera, etcétera. En fin, el hecho es que hay muchos planetas por ahí que podrían tener vida en ellos. Y bueno, aquí tenemos una comparación del sistema de Kepler y del sistema solar. Y en principio pues es interesante, porque estos están muy lejos, porque están a 1200 años luz, con lo cual nunca podremos hacer turismo a estas alturas. Pero en fin, por lo menos sabemos que existe, ¿no? Bueno, entonces hay un instituto de habitabilidad planetaria en Puerto Rico que dice que si estuviésemos en ese planeta, en vez de estar en la Tierra, las puestas de sol, que allí serían puestas de Kepler 186, tendrían este aspecto ligeramente distinto, un corrimiento hacia el rojo por la naturaleza de su atmósfera. O sea que se va sabiendo cosas de esos sistemas. Bueno, entonces, y fuera de estos sistemas solares cercanos, ¿hay también sistema periódico? Pues sí, porque aquí se ha estudiado uno de esos exoplanetas a 650 años luz. La temperatura varía entre 10.000 en el interior y 4.500 en la superficie. Esto es el planeta que pasa. Este eclipse es el que permite conocer que aquí hay un planeta extrasolar. Y bueno, la espectroscopía nos dice que en esa atmósfera de este planeta hay titanio y hay hierro. O sea que hay sistema periódico. Que vayamos donde vayamos, el sistema periódico está ahí. Bueno, esto sería una tabla periódica. Esto es otra. En esta tabla periódica está la abundancia. Estoy terminando, de verdad. La abundancia de los elementos que la forma es... o sea que cuando es un chisme muy grande, como el oxígeno, pues hay mucho. Y cuando hay poco, pues hay poco. Y ven ustedes un teléfono ahí. Eso quiere decir que ese elemento figura en los móviles. O sea que nuestros teléfonos móviles tienen unos 60 elementos, dependiendo de que sea Samsung, de que sea iPhone, tiene 3 o 4 más o menos, pero ven que es muy interesante. Bueno, entonces esto es la abundancia. Aquí hay muchos problemas de si son elementos que van a seguir o que no, que vamos a poder utilizarlos, se acaban, etcétera, y hay guerras por el niobio, etcétera. Bueno, otro sistema periódico interesante es este, que seguramente no lo han visto, y que es una adaptación que ha hecho el que suscribe de uno que estaba en Internet, pero que le faltaban bastantes elementos porque es antiguo,
ahí está la cita, y yo le he añadido los elementos ya más recientes y luego he puesto en orden que el vanadio no estaba considerado, porque hay una historia que, como digo, no voy a contar, pero se decía que lo había descubierto un sueco, y entonces en España, se han descubierto 3 elementos químicos que no está mal, considerando, en fin, el tamaño del país y el apoyo a la ciencia. Y esto ocurrió en una época que es pues un poco la Ilustración, y que incluso los reyes daban dinero, y coincidió con la conquista y todo eso, y por eso el vanadio lo descubrió Del Río aquí en el Instituto de la Minería. Como ven, países como Japón solo han descubierto un elemento, a pesar de su potencia. Bueno, y esta es una tabla periódica que les sonará a ustedes que son mexicanos, porque realmente hay tablas de todos los gustos, y esta es en náhuatl. Y claro, aquí vienen también los nombres de los elementos en náhuatl. Y bueno, pues si efectivamente se desarrolla el conocimiento de esta lengua, lo cual yo recomiendo, pero digo que no se excedan luego en su utilización y no pase lo que en Cataluña, que solo hablan catalán, pues es interesante. Y por último, por penúltimo, pues esto es el sistema periódico maya. Entonces, ¿por qué maya? Los mayas no sabían que había sistema periódico. Pero le han colocado de la misma manera que el calendario maya. Y eso, bueno, pues tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, bueno, pues no voy a extenderme, pero aquí están los gases nobles, y entonces este reacciona bien con este con este, o sea que tiene ciertas cosas, la imaginación al poder. Bueno, pues con esto... Ahora me queda el último punto, que es cuándo, cómo y cuándo se han formado estos elementos. Entonces, esta es la última tabla periódica que voy a poner, y aquí se ve que, bueno, pues estos son en el Big Bang, estos ha sido la explosión de estrellas masivas, esto es las enanas blancas, y estos son la unión, la asociación o unión, merging, de estrellas de neutrones. Bueno, vamos a desarrollar un poquito esta idea y prometo que termino. Pero esta es la tabla periódica del origen de los elementos. Entonces resulta que aquí dice que estos elementos más pesados, los que están por aquí, estos y estos elementos, el platino, el oro, el uranio, estos, pues son producto de la fusión de estrellas de neutrones. Bueno, hace poco tiempo, todos estos, bueno, porque incluso en algunos parte de ellos... ¿De dónde vienen los elementos pesados? Bueno, pues vienen de las kilonovas. Las kilonovas. ¿Qué son las kilonovas? Bueno, las kilonovas son unas explosiones estelares que proceden de la fusión de estrellas de neutrones. Ustedes han oído hablar hace bien poco de que se habían descubierto ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales, bueno, se han determinado en unos observatorios, LIGO y en Italia y tal, y bueno, pues suponen una variación del espacio-tiempo. Y se han producido por el choque de 2 agujeros negros. El choque de 2 agujeros negros no echa nada al exterior, porque todo queda concentrado. Sin embargo, las estrellas de neutrones, cuando se asocian, cuando chocan y se juntan, sí que producen, porque hay un exceso de masa y al final pues, hay un exceso de radiación que sale al exterior. Y precisamente una kilonova es una explosión estelar en la que se juntan estrellas de neutrones. Entonces, bueno, pues una estrella de neutrones es una estrella que tiene la masa de una estrella grande, pero que se ha concentrado cuando se le acaba el combustible, en fin, y tiene 25 kilómetros de diámetro y una densidad inmensa. Esto sería el tamaño de una estrella de neutrones puesto en relación al horizonte de la ciudad de Chicago. Quiere decir que sería pues 25 kilómetros de diámetro. Lo que pasa es que tiene una masa inmensa. Esto, claro, pues es una simulación. Y entonces, bueno, pues cuando 2 estrellas que orbitan conjuntamente se juntan, dan lugar a una gran cantidad de radiación. Y bueno, pues esa cantidad de radiación está aquí representada por una imagen de un artista. Tengo aquí un vídeo que explica muy bien este proceso, en el que hay 2 estrellas que, bueno, pues o por una onda gravitacional que las acerca o por razones más complejas, pues se juntan, empiezan a dar vueltas y al final se unen y entonces pasa esto. Si me permiten, pongo este vídeo, que es el penúltimo. Y...
On August 17th, something special happened. For the first time, we detected gravitational waves that were coming not from the collision of black holes, but from the collision of two neutron stars. A neutron star is what's left after a star burns all of its fuel and implodes under its own weight. 135 million years ago, in a galaxy far, far away called NGC 4993, two neutron stars were spiraling, they were rotating around each other. They got as close as the distance between Atlanta and Nashville when they started merging. As they were spiraling faster and faster, they were stretching and squeezing space-time. They produced a gravitational wave signal that kept traveling all the way to us, and then they merged. As they merged, they produced a fireball of gamma radiation. That light also traveled all the way to us. And the residual matter that was left behind started merging in nuclear reactions in this process that's called a kilonova, and they produce heavy elements such as iron and gold. The gravitational waves reached the two LIGO detectors and the Virgo detector. They produce almost imperceptible changes in the length of the three detectors, and that was detected as a gravitational wave signal by LIGO and Virgo. About 2 seconds after the gravitational waves arrived to LIGO and Virgo, the Fermi satellites detected a burst of gamma radiation that was coming from an area of the sky that was consistent with the gravitational waves. Within about 40 minutes, telescopes and satellites all over the world were alerted of these events, and they started their follow-up campaign. And this is going to give us important clues in where heavy elements are formed, how matter, as we know, is formed, in which processes. This is very exciting because we're really making use of both the gravitational wave and the electromagnetic wave information to learn new things. We have really unlocked this new window into the universe, and we're making the best use possible of it. Okay. On August 17th, something special happened. Bueno, hay un científico español que está en Alemania que hace 10 años con este equipo de gente, Martínez Pinedo, perdón, es natural de un pueblo pequeño de Cuenca y su padre era pastor, o sea que, pero es un tío muy listo, y fueron los que predijeron que si se conseguía detectar un choque de estrellas de neutrones se vería la creación de los iones, de los elementos pesados, y lo publicaron en agosto del 2010, y ahora pues se ha confirmado precisamente esa idea de que las ondas gravitacionales, si son de agujeros negros, no nos sirven, vamos a decir, pero en cambio las de las estrellas de neutrones sí. Con lo cual, bueno, pues este grupo puede que consiga a lo mejor un premio. Y esto ya sí que es el último vídeo, y este le pongo porque mucha gente dice que esto de la tabla periódica es un rollo, que es muy difícil de estudiar, que cómo se va a aprender uno tanto y tal, pero si uno se lo propone o es muy listo, entonces se lo aprende. Y vamos a hablar, voy a enseñarles un ejemplo de lo segundo, pero también de lo primero, pero sobre todo de lo segundo. Y esto pues no es corriente que en una conferencia del aniversario de una facultad se ponga aquí un vídeo de un programa de televisión, pero yo, como ya me voy a ir de a partir, ya no me van a ver ustedes, lo voy a poner. Bueno, esto es un programa, no, es este. Programa de televisión que van a hacer una entrevista a una niña de 3 años. Bueno, esto es un anuncio que cuando pueda. Fuera. Our next guest can recite the entire periodic table, so she's either really smart or just a complete show-off. From Salinas, California, please welcome 3-year-old Brielle and her mom, Carrie. Hi, Brielle. Hi. I kept seeing you in the hallway out there. Did you see me in the hallway? Yep. And then I ran away. Yeah. Okay, so you're 3 years old,
and you know the whole periodic table. How did you learn? When did you start learning all that? How old were you? 3 years old. You're 3 years old now. When did she start getting interested in this? We actually got flashcards for her in April. So it's been In about, April? Yeah, it's been about 6 months or so. And Yeah, we hardly ever spend time doing it. She can learn just so quickly. Can you read? No, not yet, but I'm sounding out words. Me too. What else do you like to learn about? I know all my states and capitals, All your states and capitals. and I also know the periodic table of elements, Yes. and I know all my countries in Europe and Africa, and also the presidents. You're making me feel bad about myself. Wow, and the presidents too. Who's your favorite president? Barack Obama, because he was president when I was born. He was president when you were born. Yes. I have shoes that are older than you. Okay, so here I'm going to show you some, and you're going to tell us what this is. What is that? Germanium, Geranium. What is this? K, potassium, K potassium. You want to tell me some facts about that? yes, and it's in bananas. Found in bananas. And that's why bananas also helps our nose function. That means what? Which sends our brain information to our muscles. Wow. You must eat lots of bananas. And this is Iodine. iodine. It is bacteria. Kills That's bacteria. Yes, it does kill bacteria. And this is taurine. chlorine. And this is Strontium is in fireworks to make them red, and also during the dark paints. what is strontium? What is it? Strontium. Sorry. What is this? Phosphorus. Phosphorus. They all look alike to me. I don't know what. And what is phosphorus? Tell me about that. It's a chameleon, It is a chameleon. Why is that? and that means it could be different colors. That's like right. black or white. When it's white, it's fire under A and also born underwater. It burns underwater. Isn't that crazy? It is crazy. It is crazy. And this is Tantium. It found in the Dimit Atrada Republic of the Tondo in Africa. And if you have a map, I could show you. I still wouldn't know what. How do you remember? You're 3 years old. How do you remember all this? My new brain just remembers. Your little brain just remembers? I think it's a big brain. I think it's a big brain remembered all kinds of things. That's amazing. Okay, before we go, you named your dog one of the elements, right? Yes, What did you name your dog? Nikki, Nikki, short for what? because it's one of my elements. And which element is that? The right way to say it is toponysium. But Nikki is short for that? Yes. That's, okay. All right. So you love to study, and your favorite color is purple, right? Yes. I'm just guessing because of your dress, but I actually knew that. So I got you something, okay? Let's bring it out. All right. You have a little station. Come on over here. Bueno, pues yo esto era todo lo que les quería contar. Espero que no les haya sido demasiado largo, aunque sí que me pasa un poquito del tiempo.
Si hay preguntas o comentarios, por favor levante la mano quien quiera hacer una pregunta o un comentario. Miguel, gracias por la plática, estuvo padrísima. Comentarios y no sé si tengan pregunta. En Interlaken, cuando nos conocimos, solo íbamos 2 físicos mexicanos. No sé si tú fuiste, Maril y yo nos conocimos en esta comida que describiste, que tú organizaste. Aquí en la inauguración de la tabla periódica, nuestros amigos químicos nos dijeron, los directores del instituto y de la Facultad de Química, que Mendeleev se inspiró y trabajó en esa tabla para enseñarle a sus estudiantes mejor a los elementos. ¿Puedes confirmar esto o comentar algo sobre esto? Porque se me hace padrísimo que una cosa tan importante haya sido motivada por enseñarle a nuestros alumnos algo de una manera más de hecho, él, claro, quería tener un texto, porque a los estudiantes les conviene tener un texto, a los estudiantes y a los profesores también. Y entonces empezó a escribirle. Y claro, cuando empezó, ¿dónde pongo estos? Entonces paró y dijo, tengo que colocarlos de alguna manera. Y bueno, poco a poco, con lo que ya se había empezado, hay una historia más larga, porque primero hubo quien los colocó de 3 en 3, las tríadas de Dobereiner, luego hubo otro de 8 en 8 y en unas helicoides que eran como las octavas musicales, y había algunos intentos, y él lo que quería era pues eso, ponerlo de lo más racional posible. Entonces hay quien dice que puso como cartas así, bueno, es una manera de colocarlas, y entonces al final los fue encajando. Pero era tan sagaz que fue capaz de predecir que uno estaba mal, que era el berilio, se tiene que estar en otro sitio, y otros que no supieron hacer eso, no se atrevieron, o lo que fuera. El hecho es que su tabla al final es la que pegó, pero él era un personaje absolutamente fuera de lo común. Sí. Por cierto, que quería decir, que debía decir que se me olvidó, pero es que esto de la tabla periódica es difícil, hay que tener una manera de acordarse. Y los estudiantes en general, yo no sé cómo lo llamáis aquí, pero tienen chuletas, ¿no? Una chuleta que es una cosa que uno lleva en el bolsillo, que la saca. Bueno, pues yo tengo una chuleta de la tabla periódica, en el bolígrafo. Con lo cual, si estoy en el examen y no me acuerdo, la saco, la escondo, me la guardo. O sea, es que ha llegado a ser un objeto de marketing de todos los días. Claro, esta en particular es una maravilla, ¿eh? Y esta me la dieron en el Congreso de Materiales de Cancún, al que llevo yendo casi desde su fundación. En particular, una de las veces me invitó a Alipio a dar una conferencia plenaria. Y bueno, pues esto lo regalaba el International Center for Diffraction Data, pero solo tenían uno, así que tuve ahí que demostrar que me lo merecía yo y no los otros 15. Pero es muy bonito, ¿verdad? Una idea, ¿verdad? ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no hay más, tengo otro comentario, si se puede. Cuando estás mencionando el sistema planetario, a mí me gusta mencionar que también hay una cuantización, casi una cuantización en las órbitas de los planetas, parecida al modelo de Bohr. Yo creo que eso es bien interesante, es la ley de Bode, que se conoce, googleenla, la ley de Bode para los estudiantes, es interesantísimo y no hay otra explicación de eso. Sí, de hecho las ópticas de los planetas no son circulares, son elípticas, y eso tiene mucha importancia, y luego van variando con el tiempo. Hay una teoría en línea con esto de un filósofo, de un científico serbio que le metieron en la cárcel por sus ideas políticas, el rey de Serbia, se llamaba Milankovic, y él desarrolló la idea de los ciclos del tiempo, del clima, en torno a la órbita del Sol, de la Tierra alrededor del Sol, que hay 3 ciclos, uno que es el de la vuelta, otro que es el cabeceo y otro el ángulo de ese cabeceo, y eso va asociado a los periodos de cambios del clima, de más calor o menos calor y eso. Y efectivamente las órbitas de los planetas son algo de lo más interesante. Bueno, por ejemplo, Plutón Neptuno está totalmente fuera de los otros y tal. Sí. No sabía yo que tenía algo de cuántica, pero es interesante, ya seguiremos mirando, sí. Es que realmente es muy bonito porque
claro, Rutherford, que es el que hizo unos experimentos con partículas alfa, que son núcleos de helio, y los tiraba, y entonces algunos no se desviaban y otros sí. Y dijo, bueno, pues aquí tiene que haber un espacio vacío y luego cargas, que eso. Y entonces, bueno, pues ya se le ocurrió que si había unas cargas y tal, pues tendría que haber, pues como el Sol, que era lo que tenía. Pero claro, eso tenía muchos inconvenientes, como el señor Bohr los resolvió. Y luego Sommerfeld dijo que además podía haber el efecto magnético, entonces ha sido todo un proceso evolutivo precioso, y bueno, pues al final aquí estamos. Y otro tema que suele surgir, pero que no, es que ¿por qué 118? Bueno, están buscando el 119 y el 120, que sería abrir un nuevo periodo, porque ya serían orbitales más allá. Y bueno, es muy complicado porque es muy caro, muy difícil, porque a veces de esos elementos que están al final solo se han preparado 3 o 4 átomos, y claro, pues, y eso cuesta un riñón. Pero bueno, están mucha gente, claro, porque se pregunta uno si es mejor eso o intentar hacer mejores superconductores, que es en lo que yo trabajo, o mejores láseres o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el hecho es que quizás se descubran. Solo hay una idea, que uno de los primeros que la desarrolló fue Linus Pauling, que yo he dicho que Lavoisier fue el más importante del siglo XVIII, bueno, el del XIX ahora se me ha olvidado, el del XX es Pauling. Linus Pauling era un químico fantástico, y bueno, Mendeleev, claro, es el del XIX, y Pauling, decía que él había hecho cálculos y que había una isla de estabilidad nuclear, y que si se conseguía preparar los elementos a partir del 129, 130, una vez preparados serían estables. De tal manera que él sugería que se buscara ahí. Pero claro, esos números atómicos hay tantos neutrones que es muy difícil. Entonces están buscando 119 y 120. Y bueno, pues quizá yo soy escéptico, pero me gustaría que aparecieran. Claro, cuanto más aparezca, más bonito. Claro. ¿Alguien más? Yo sí tengo una pregunta. Está bien, sí. Yo me gustaría que los jóvenes preguntasen algo, los veo un poco escépticos. Dime. Sí, ¿qué tipo de ligadura tiene el hidruro de helio? Es un enlace covalente. ¿Ah? Un enlace covalente. ¿Covalente? Sí, hay una molécula que estudiamos, cuando estudiamos el enlace covalente, hay la molécula de hidrógeno. Sí, bueno, eso. Pero hay otra molécula más fácil de estudiar, ahora ya se estudia, ahora los métodos de cálculo han desarrollado mucho, pero cuando yo estudiaba la carrera no se podían hacerlos a mano los cálculos. Entonces era la molécula de ion hidrógeno, que eran 2 átomos, o sea, una molécula de hidrógeno quitándole un electrón, y ese pues es un enlace covalente de un solo electrón. Esta molécula, en cambio, es los 2 electrones del helio y la carga positiva que se asocia a ellos, con lo cual es un enlace covalente por 2 electrones. Pero, claro, es una especie muy inestable, por eso, aunque se hizo en el laboratorio, se hizo en Alemania en el año 27, creo que fue, en un laboratorio a base de chocar el helio con protones y con esto, pues, pero era muy inestable porque claro, es una reacción, tiene muy poca consistencia, por eso suelta el protón con tanta facilidad, pero es un enlace covalente. Claro, luego en el núcleo ya son otras fuerzas, como se sabe. Bueno. Entonces los jóvenes no... Yo en mi facultad subo un punto a los estudiantes que preguntan. Sí. Buenas tardes. Nos mostró unas clasificaciones de las tablas periódicas. Una de ellas venía los elementos que se fusionaron en el Big Bang, que era el helio y el hidrógeno, y usted al inicio dijo que el primer compuesto fue el hidruro de helio. El hidruro de helio catiónico, más. Ajá. Y más abajo venía que el litio también tenía una parte de esa composición. Sí. ¿Fue creada también por la explosión? En el Big Bang, sí. Una parte en el Big Bang. El deuterio, el helio y el litio vienen del Big Bang. Luego ya no, luego hay las estrellas, las supernovas y todo. Es una historia compleja. Bueno, no hace falta que lo ponga porque ya lo he puesto. Pero realmente lo bueno es que haciendo esos experimentos luego en la Tierra, pues se preparan esos, o estudiando los espectros, como ahora en las estrellas de neutrones. A mí es que les he puesto ese vídeo, que es un poco largo, porque es extraordinariamente instructivo.
de que las ondas gravitacionales, que viene en el periódico, en la portada del País, descubiertas las ondas gravitacionales, la gente dice, bueno, que ha ganado el Barça, esa es la cosa, ¿no? Entonces, resulta que eso es importantísimo, porque nos enseña de dónde vienen los elementos, o sea que, claro, entonces, y luego lo explica muy bien esa profesora, dicho sea de paso, o sea que sí. Entonces sí, hasta el hierro son los más estables, y los que tienen desde el principio. Luego ya los otros son con supernovas, y de las supernovas hay, también es muy bonito, porque hay quien dicen que la estrella de Belén era una supernova, y que entonces la fueron viendo los Reyes Magos. Y en esa foto que les he enseñado, no se lo he dicho en detalle, pero esa supernova, que se ha visto ahora hace poco, empieza siendo azul y luego se va hacia el rojo en cosa de 2 semanas o 3, claro. Y bueno, es que es una cosa maravillosa ver una supernova. El único indicio de una supernova del que quedan remanentes es de Tycho Brahe, y además de un astrónomo judío valenciano que hizo unos cálculos muy bien del paralaje de esta supernova, y si buscan ustedes en internet viene una imagen en ultravioleta y otra zona del espectro, y realmente parece un plato de comida la imagen que queda, porque hay como grumos y cúmulos de cosas y tal. Y bueno, pues las supernovas, claro, son importantes. Entonces, esa se estuvo viendo a simple vista durante 2 años. Se la llama supernova de Tycho Brahe. Claro. Y hay novas, supernovas, kilonovas y supernovas, y luego supernovas que ya son la pera. Entonces, no. Claro. ¿Había alguna otra pregunta? Sí, bueno, que esté más cerca. Ya lo tiene, sí. Pregunta de que ¿se puede modificar una molécula mediante energía mecánica? Sí, una molécula, y sobre todo lo usamos en sólidos, es más práctico. En sólidos hay una parte de la química que se llama mecanoquímica, que utilizamos morteros de bolas, y entonces te pone, si yo pongo óxido de calcio y óxido de aluminio y los caliento, obtengo un mineral que se llama espinela, Cl2O4, que es un mineral, es una joya, no una joya muy cara, es una joya. Y entonces, si usted coge eso, lo mete en un molino, no lo tiene que calentar, porque las fuerzas de fricción de las bolas con esos llegan a dar la espinela. O sea que como propiedades mecánicas sí. Ahora, una molécula, si usted mete cloro y unas bolas, es muy raro que eso. Es más bien para la química del estado sólido, que por cierto es en lo que yo trabajo. Sí. Es que, bueno, sería modificar bueno, en realidad usted depende de lo que ponga. Si pone solo el cuarzo, entonces lo que es un experimento clásico, se pone cuarzo, se está moliendo 1 hora, se hacen rayos X, luego 10 horas, y entonces al final el cuarzo se amorfiza. Y hay otras especies que en vez de amorfizar se cambian de estructura. O sea que a base de apretarles se cambian. Eso relaciona con otra cosa que yo trabajo, tengo un laboratorio en Madrid, que a uno de los aquí presentes han visto, que es un laboratorio de altas presiones. Usted puede calentar, puede hacer presión o puede hacer las dos cosas. Lo del molino es una manera de hacer presión, pero dinámica. Y entonces ahí lo que hacemos es preparamos nuevos materiales a base de apretar y calentar simultáneamente. O también se puede solo hacer presión y entonces, como le digo, o cambia la estructura o se convierten en amorfos, se deshace la estructura cristalina a base de molerla o a base de hacer la presión. Y en el centro de la Tierra hay una presión muy alta. Y entonces, bueno, pues ahí hay materiales y en fin, es otro mundo, el de la alta presión, que es muy interesante también. Por ejemplo, hay una estrella por ahí, por el universo, que se descubrió cuando estaba de moda la canción de los Beatles, que se llamaba Lucy, no me acuerdo cómo era el título, pero $1 Million Lucy o algo así, ¿no? Lucy. Bueno, pues entonces se descubrió esa estrella, y esa estrella es una estrella que tiene principalmente carbono, y como resulta que la gravitación hace que la presión en el interior de la estrella sea enorme, como saben todos ustedes, pues esa estrella en realidad el carbono está en la forma de diamante. O sea que es una estrella del tamaño del Sol, pero que es solo pues como un diamante. Claro. Y hay otras que son otras cosas. Claro. La presión hace maravillas. Sí. Pero no se pueden ir a por ellos, ¿eh?
Había allí detrás. Gracias, buenas tardes. Yo tengo una inquietud con respecto a, pues, es que me es contraintuitivo el hecho de que los gases nobles pues son muy estables porque tienen pues, toda su capa de valencia llena y todo esto. Pero, por ejemplo, el ununoctio, que es el último elemento que se descubrió y de... El organesio. Organesio, ajá, es que sí. Aquí en mi tabla está como ununoctio. ¿Cómo lo llama? ¿Mande? ¿Cómo le llaman en su tabla? Ununoctio. Claro, es que eso es interesante. Aprovecho, primero le digo esto y luego vamos a lo otro. El asunto es que cuando no había nombres, aunque ya estaban descubiertos, se les puso el 118 es 118, ununoctium. Era una abreviatura en latín del número ordinal de la clasificación. Pero ahora ya, hace 2 años y medio, la IUPAC, que es una asociación parecida hay una de física y otra de química, se pusieron de acuerdo en poner los nombres, y ese se le puso el nombre de un científico ruso vivo, cosa muy rara porque normalmente para dar nombre a un elemento hay que morirse. Bueno, primero hay que haber hecho algo importante y luego morirse. Y solo ha habido 2 casos. Uno ha sido Seaborg, que le he enseñado ahí a la derecha, Glenn T. Seaborg, que descubrió 12 elementos y que no querían dárselo porque estaba vivo, y él decía, pero no me voy a morir para que le pongan ustedes el nombre a un elemento. Y el otro es este Organesian, que es el que ha descubierto los elementos pesados en el laboratorio de Dubna en Rusia. Y ahora vamos a la pregunta de que los gases nobles dice que le parece que son poco reactivos y eso no le convence. Sí me convence que son muy reactivos, pero el ununoctio tengo entendido que está como vacío, y sí, porque como es artificial, por así decirlo, sintético, ajá, como que es efímero, por así decirlo. Sí, bueno, claro. Sí. En realidad, si se fija usted, en este mundo todo es efímero. Lo decía Machado. Que es otra cosa que hay que estudiar, no solo hay que estudiar física. Sí, es que, son efímeros, claro. Hay una cosa que se llama la vida media de un elemento, y claro, el hierro es muy estable, el bismuto es el más estable. A partir del bismuto ya, ese creo que es el que tiene la vida media más larga, aunque estas cosas se van olvidando. Pero sí, claro, de estos han descubierto 5 o 6 átomos y tienen una vida media pequeña, pero muchos isótopos, no solo los más pesados, pero también. Sí. Y luego lo que creí que me iba a preguntar es que si usted va helio, neón, argón, krypton, xenón, radon, pues va aumentando mucho la masa molecular, atómica, se puede decir molecular aunque son átomos. Y entonces, al aumentar la masa molecular, aumentan las fuerzas intermoleculares y se pasa de gas a líquido y luego a sólido. Y seguramente la organesión podría ser un sólido. Y además es un sólido seguramente metálico. Y ahí interviene la relatividad, porque los electrones en esas órbitas van muy deprisa. Y en fin, eso pasa en el oro es amarillo por eso y tal. Gracias.